Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a SCH, Sociedad, Cultura e Historia en Orilla y Media TV, la cual pueden encontrar en las redes como YouTube, Instagram, Facebook. Hoy vamos a desandar otro clásico de la literatura entrerriana. Como ustedes ya lo leyeron en el título, El país de los chajás, del cura benedictino Martín del Pospós. Vamos a la presentación y arrancamos. Como ustedes están viendo en la imagen, a modo ilustrativo, se encuentran los autores, el título del libro, el año de publicación y la zona aproximada donde se desarrolla la narrativa. Ya hemos hecho Río Abajo, de Liborio Justos, en 3 partes, Montielero, de Manrique Balboa, y hoy toca El país de los chajás. Pero obviamente no solamente tenemos a estos autores. Si queremos tener una aproximación de la literatura entrerriana desde el principio del siglo hasta la mitad, el primero que aparece es el libro de Martiniano Leguizamón, Recuerdos de la Tierra, 1896. Es el segundo libro de Martiniano. El primero fue una obra de teatro, creo que el mismo año, llamada Calandria. Este personaje real que luego va a retomar Manrique Balboa para su libro Montielero. Un año después, 1897, Tierra de Matreros, o Viaje al País de los Matreros, como se lo conoce habitualmente, de Fray Mocho, José S. Álvarez. A continuación, en 1910, Los gauchos judíos, de Alberto Gerchunov, que será tratado en 3 partes, igual que el de Liborio, el libro, el autor y la película. Este libro está situado muy cerca de Villaguay, Colonia Ragil, el lugar donde Gerchunov estuvo viviendo por 3 años. En 1930, Julián Monzón, Recuerdos del pasado, el cual la narrativa se sitúa puntualmente en Rosario del Tala. En 1948, como decíamos, Montielero, de Manrique Balboa. En 1955, Río Abajo, de Liborio Justo. Y en 1956, El país de los chajás. La narrativa de Martiniano Leguizamón, nacido en Rosario del Tala, lo mismo que Julián Monzón, la vamos a situar en todo el centro-sur este de la provincia. Es ahí donde sus protagonistas adquieren sus vivencias, sus dramas y sus anhelos. Luego vendrían los autores más contemporáneos como Juan José Manauta, María Esther de Miguel, etc., hasta la actualidad, que derivan en otra narrativa, que por supuesto abordaremos oportunamente. Bien, aboquémonos a nuestro libro de hoy, El país de los chajás, ¿sí? Situada la escenografía en las islas de Victoria. Este libro, escrito por Martín Luis Spiazzi, su verdadero nombre, Gregorio Spiazzi, su nombre de clérigo benedictino, y Martín del Pospós, su seudónimo de escritor. 3 personas en una. Nacido en San José, departamento Colón, el 21 de noviembre de 1905. Entró a la Orden de San Benito en Victoria a los 14 años en 1916. Pero solamente vamos a comentar eso porque desde la Biblioteca Municipal Domingo Sarmiento de Victoria me enviaron muy amablemente la copia del libro escrito por Carlos Sforza, donde detalla la vida y obra de Martín Luis Spiazzi. Y me parece muy importante darle a este autor su lugar en la historia de la literatura entrerriana. Así que la vida y obra la realizaremos completamente en el próximo video. Como adelanto podemos decir que el seudónimo lo toma de un arroyo llamado Pospós, donde transita una parte de su niñez. Observando el mapa podemos ver la ubicación de la localidad de San José, en el departamento Colón, y unos kilómetros más al norte, muy cerquita del Parque Nacional del Palmar, se encuentra un pequeño arroyo, Pospós, que da su nombre al paraje. Martín del Pospós llegó solamente a editar este único libro, decíamos en 1956, y un opúsculo, es decir, algo muy pequeño, en ese mismo año, titulado Un forjador de almas. De El país de los chajás se realizaron 4 ediciones. La primera, original, editada por Librería y Editorial Ruiz de Rosario, que la encontré en internet ofrecida por un coleccionista italiano, 109 euros, que no tendría ningún problema en comprarlo, pero bueno, las trabas del cepo impiden totalmente esa operación. Es lo que supongo que puede llegar a ver, ¿no? Después no he encontrado otra cosa. Una segunda edición, por la misma editorial, en 1957,
una tercera en 1961 por Ediciones Paulina y la última, una cuarta edición de Ediciones del CLE en el año 2017. Esta editorial de Ricardo Maldonado, que gracias a él podemos volver a tener en nuestras manos muchos títulos de estas características. Las ilustraciones que acompañan al libro de la primera edición, ¿no? Y después las consecutivas, obviamente, que es una copia, fueron realizadas por el artista rosarino Raúl Domínguez. Si bien la escenografía es la de las Islas de Victoria, por el entorno que Gregorio Spiazzi recorría en su vida de párroco, el punto central de la narrativa está en el corazón de la isla del Pillo, cerca de la margen derecha del arroyo de la Camiseta. Invisible, casi en medio de un montecito de sauces y de ceibos, se levantaba la pulpería del vasco Zubizarreta. Es ahí entonces donde el escritor concentrará la narrativa de sus protagonistas. El libro está organizado en dos partes bien definidas. La primera parte bajante y la segunda parte creciente. Martín del Pospós utilizará estas dos formas bien marcadas de vivencia islera para retratar la vida de hombres, mujeres y niños que poblaron las islas para esa época. La pobreza, los sueños, los anhelos, la vida diaria, el trabajo, el ocio, la tranquilidad en épocas de bajante. La angustia, la desesperanza, la resignación, la solidaridad, la muerte en la creciente. En la bajante, el hombre toma posesión del medio. En la creciente, se subyuga a él y sobrevive. Digamos que son dos partes bien definidas en la vida de los hombres y mujeres de las islas. Y también, como ya vamos a observar, un estilo de escritura en Martín del Pospós. La obra de Martín del Pospós es asombrosa en cuanto logra una descripción detallada a un nivel fotográfico. Dicho por Leonardo Castellani, el autor pareciera tener en los dedos máquinas fotográficas. El autor logra transmitir con su descripción la naturaleza gigante y hermosa de las islas, ¿no? Con su vegetación fecunda, frondosa, inhóspita y sus animales autóctonos que coronan el escenario natural para darle al lugar el adjetivo de asombrosa. Les leo una parte del libro para que se comprendan de lo que estoy diciendo. Del capítulo 2, El camino de las tropas. Por venturosa coincidencia suele producirse este cambio en los umbrales de la primavera hacia los primeros días de septiembre. En pocos parajes muéstrase la reina de la estación tan pródiga, tan opulenta, tan ubérrima, renovándolo, cincelándolo y enjollándolo todo. Las aguas, al retirarse, han lavado el suelo, barrido la hojarasca, limpiado los pastos. El sol, un sol ancho, jubiloso, cordial, imprime en la tierra húmeda tibiezas fecundantes. El cielo abre claro y luminoso su inmenso palio de raso, azul y oloroso como un guante de bodas. La isla entera vibra y se estremece bajo la fascinación de un mundo nuevo. Es una exaltación maravillosa de árboles que se visten de fronda, de aves silvestres que llegan en pueblos innumerables, de hierbas acuáticas que los sanean y se esponjan, bollantes, pletóricas, jugosas, de flores que se expanden como una felpa policromada sobre la esmeralda de los tallos, de aromas que suben intensos, embriagadores, desde las tierras invioladas, de luz tamizadas y suave, que colorea como hada invisible los paisajes. En todas partes estalla una savia fogosa, sana, rebosante. Surge a claros borbotones un ímpetu de juventud y de vida. Bulle un hálito de fuerza, de pureza refrescante. Flota y aletea una vaguedad de ensueño, como un vuelo de azules mariposas sobre un campo de tréboles en flor. El pajonal, otrora de un ocre en agonía, se engalana ahora de cimbrantes airones blancos, y millares de pájaros nativos cantan con el viento en los sausales recónditos y en los ceibos empenechados de púrpura. Por los yermos bajíos extiende el canutillo inmensos acolchados de un verde deslumbrante. Sobre el lomo ondulante de los médanos y en los albardones más elevados, véanse surgir nuevas ranchadas y refaccionarse otras que fueron deterioradas por las aguas. Otro pasaje del capítulo 3, La Longeada.
Promedia la primavera, hace un día tibio y sereno, y en la mañana azul y venturosa parece vibrar toda la isla, llena de aromas y todo el aire, lleno de cantos. Una belleza agreste y bravía señorea los paisajes y pone sobre la oquedad de las inmensidades la sugestión de un embrujo áspero y fuerte. De los verdes aromitos palpitantes con tibiezas de nidos y temblores de flores, de las matas de salvia y hierbabuena, chafadas por el tránsito de las haciendas, de los manchones de trébol y manzanilla que festonan como una cénefa de felpa los senderos, se exhalan olores intensos. En las abras arenosas donde el pajonal deja un claro, una estupenda gama de florecillas silvestres alfombra, como un poncho polícromo, el suelo pródigo, machines de rosada corola y sutilísimo tallo, azucenitas del campo, de cáliz color de sangre, abierto hacia el cielo, delicadas margaritas, con un pitillo tocados de miel, blancos, amarillos, violáceos, purpúreos, suspiros, de una lila frágil y efímero, como una belleza nueva. En los sitios bajos y húmedos, los achirales balancean por encima de las hojas anchas y opulentas el largo tallo esponjoso, coronado de un airón de pétalos rojizos, como un moño de seda, mientras las ramas negras cuelgan, como en un paisaje de ensueño, sus grandes racimos de flores amariposadas, donde resplandecen el anaranjado más intenso. Todo el pajonal es como una encantada pajarera, en donde bulle y se rescata una turba innumerable de pajaritos nativos, viuditas, de plumaje de ébano y pico de marfil, tacuaritas azules y color vicuña. Es inacabable persecución de insectos y granitos, cachilos y chingolos, inquietos y ufanos, con el pardo terroso de sus alas, como blusa de recero, bandada de morajuces, de un negro azuloso con cambiantes metálicos, hacen vivo contrapunto con los gráciles cardenales, que ostentan, airosos, la albura aristócrata de su pecho y el rojo escarlata de su copete, como el gorro de manga de un montonero federal. Bien, yo acá a la mesa tengo los 3 libros que considero, si tomamos, no sé si los más importantes, pero bueno, un poco los más significativos, ¿no? Que utilizan las islas como escenario para desarrollar la trama. Son 3 muy distintos, pero muy necesarios a la hora de tener una visión acertada de lo que es transcurrir la vida en ellas. Bueno, Río Abajo, ¿no? De Liborio, que logra también, por supuesto, una descripción detallada del medio, su flora, fauna, su gente. Es un libro descarnado, a piel viva, donde la lectura se transforma y logra darle un tono totalmente documental. Es un libro que recorre la vida de una parte inhóspita del Delta desde el 1900 hasta 1955 aproximadamente. Sin lugar a dudas, para mí, bueno, Río Abajo es de una propuesta literaria enorme. Bueno, el país de los chajás es distinto, ¿no? Logrando Martín del Pospós un lenguaje acuarelable para describir la vida del islero. Es un tono más cordial y ameno donde transcurre la obra de Martín del Pospós. No por eso, por supuesto, menos digna de ser considerada, por favor, un aporte valiosísimo para la literatura entrerriana y nacional. El dramatismo está presente, sin lugar a dudas, pero tratado narrativamente de otra manera. Y bueno, país de matreros, que tengo esta edición bastante fea, que ya conseguiremos una más bonita, estaría en medio de Río Abajo y el país de los chajás, desde el punto de vista literario. Incluso me animaría a afirmar que más cerca del lenguaje de Martín del Pospós. Son 3 obras para leer y disfrutar realmente. No podemos dejar de tener en nuestra casa, sería lo ideal, o conocer estos 3 libros que identifican una parte muy importante de la vida del pueblo entrerriano. Por último, voy a leer el prólogo que escribiera Carlos Sforza, amigo de Martín Spiazzi, en oportunidad de la primera edición en 1956, y que en la 4ª edición del 2007, en Ediciones del CLE, está presente en la solapa. Un tanto raro resulta encontrar en nuestros días una obra literaria que nos muestre la belleza de la tierra, a veces dramática, y de sus habitantes. Tanto más cuando la generación actual se desvive en torno de problemas en que directamente se halla comprometida. El presente libro escapa, por así decirlo, a esa clase de literatura del compromiso y se adentra en el escenario natural
para develarnos el alma del paisaje y de sus habitantes, que es, en cierta medida, colocarse en el compromiso de hacer ver una situación que tiene rasgos de alegría y de tristeza. Las escenas que se suceden con plasticidad y gustos son fijadas en la isla del Pillo, del departamento de Victoria, en Entre Ríos, y van dándonos una visión estilizada del drama que vive el hombre frente y en el cosmos que lo rodea. No es El país de los Chajás una novela, ni un libro de cuentos, quiere ser otra cosa, y lo logra gracias a la fina penetración de su autor, Martín del Pospós, porque no pequeño mérito de esta obra se debe a quien la ha escrito, ha entrado en contacto con lo que escribe, con lo que describe. Ha hecho suya esa alma isleña y vive a su influjo. Las páginas de este libro son un sucederse de bellas imágenes que desnudan el alma de la marisma y nos asombran con sus personajes que son reales. La sutileza de los cuadros y el empleo del lenguaje colocan a su autor en un destacado plano dentro de la literatura regionalista y folclórica. Es esta una obra fresca, lozana y sobre todo veraz. Veraz en cuanto tiene vida, que sabe mostrarse en su sencillez semibárbara y hacernos amar esos parajes que, fijos en las metáforas y las descripciones de Martín del Pospós, ha sido ilustrado con la tinta del pintor de las islas, Raúl Domínguez. Es este un libro que se lee en un reencuentro con la belleza, feliz o dramática, y el buen decir de un fino poeta. Carlos Sforza. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video donde desarrollaremos la vida y obra de Martín Luis Spiazzi, Martín del Pospós.